Buenos días a todos los que me estén escuchando. Hoy voy a hacer una cosa peculiar en lo que es mi costumbre. Voy a dar una conferencia sobre un tema de derecho. La charla no va a ser de temas teológicos, ni exegéticos, ni morales. Es una charla de derecho. Me voy a explicar el porqué. Voy a explicar el porqué. Yo he tenido una afición desde hace casi un cuarto de siglo, que es el derecho constitucional. Llevo un cuarto de siglo leyendo, empapándome de artículos, de libros, acerca de el funcionamiento de las constituciones en distintos lugares del mundo y épocas. Esto es un hobby que adquirí hace muchos años, que es el pensar cuál sería la constitución ideal. Fue una cosa que se me ocurrió hace mucho tiempo y me puse a leer y a hablar con amigos juristas, con algún profesor de Derecho Constitucional del que era muy amigo y salíamos a pasear todas las semanas. Fruto de esas conversaciones, lecturas, diálogos, reflexiones, sobre todo reflexión, poco a poco fui contestando a esa pregunta que me había hecho. ¿Cuál sería, a mi entender, la constitución ideal? Empecé a escribir un pequeñito ensayo, nada. Yo creo que eran 15 o 20 páginas. Lo primero que escribí y para mí ya estaba todo acabado. No pensé que la cosa fuera a ir a más. Pero siguieron pasando los años, y a ese mecanismo esencial que se me había ocurrido le fui añadiendo más reflexiones, más disquisiciones, etc. Ese libro, hoy día es un libro ya normal en cuanto a tamaño, se titula La decadencia de las columnas jónicas. Lo pueden descargar gratis en el link que pondré en la descripción debajo de este vídeo. Gratis totalmente. La versión publicada en papel es de hace muchísimos años, mucho más breve. Puedo probar, por lo tanto, que esta es una cuestión que me ha estado rondando la cabeza varios decenios. Bien, y aquí va una conferencia sobre derecho y derecho constitucional. No sobre cuestiones morales, no es de política tampoco. Aquí tampoco voy a hablar de todas las democracias del mundo, ni de su historia, etc. Me voy a centrar en responder en un tiempo breve lo que explico en mi libro. ¿Cómo haría yo una constitución ideal? Entro ya en materia. Si a alguien se le dice una constitución ideal, casi todo el mundo dirá, no, eso es imposible, La constitución debe adaptarse a cada pueblo. Es lo que siempre se dice. La constitución debe adaptarse a cada pueblo. Bien, es verdad. Pero al mismo tiempo que eso es verdad, no debemos olvidar una cosa. La Constitución es un mecanismo, una maquinaria de distintas instituciones que son las que hacen funcionar una democracia. Aunque después lo adaptemos a cada pueblo, no sería posible en abstracto crear un sistema que fuera ideal. Por supuesto que quizás no podemos hablar de que haya un sistema ideal. Habrá varios que sean muy buenos y entre esos varios los expertos, no los políticos, podrían decantarse pues
hemos examinado los pros y los contras de todas estas maquinarias y creemos que tal sistema es el mejor. Ese fue el propósito de mi ensayo. Un propósito un poco solitario, porque todos insisten, no, hay que adaptarlo a cada país. Pero adaptarlo a cada país, en la práctica, supone adaptarse a los intereses de los partidos, a los intereses de las castas que han gobernado o que en una revolución van a gobernar una nación. Por eso, ¿qué maquinaria sería la deseable? Es mucho mejor pensarlo en frío, pensarlo en abstracto, sin ningún tipo de interés personal o grupal, ajeno a prejuicios culturales que pueda haber aquí o allá. Después, inevitablemente, un ideal constitucional se adaptará a cada pueblo, pero la mayor parte de las veces esa adaptación podemos sospechar que va a significar impurificar el ideal primero. Una constitución es una maquinaria. Cuando algunos políticos se han puesto a hacer constituciones, lo que han hecho es hacer una larga lista de derechos y más derechos y más derechos. Los ciudadanos tendrán derecho a una vivienda, los ciudadanos tendrán derecho a un sueldo digno. Bien, eso está muy bien. Puedes poner 5 derechos o 15 o los que quieras. Pero para eso está la democracia. Si la democracia funciona bien, ella velará de los derechos. Lo otro es como una poesía. No es otra cosa que una declaración de intenciones. Una constitución debe ser un texto legislativo sobrio, sencillo. Cuanto más complicada es una constitución, más facilidades le estás dando al que quiere hacer chanchullos, trampas, conjuras. Cuanto más simple es una constitución, mucho mejor. Una constitución son las reglas del juego. Por lo tanto, no podemos hacer como en la Constitución de Estados Unidos. En su momento fue un verdadero monumento jurídico. Se hizo lo mejor que se supo por parte de gente muy inteligente, gente ilustrada, gente que había reflexionado mucho acerca del poder, etc. Pero hoy día, viendo esa maquinaria funcionar, hemos visto sus defectos. La Constitución norteamericana se basa en lo que ellos llaman el check and balance, la capacidad de otras instituciones para poder detener al poder en sus pretensiones dictatoriales, de perpetuarse, de ser un poder despótico. Pero cuando uno ve en un organigrama los poderes constitucionales y las flechas de lo que pueden hacer, de cómo ha de ser ratificado por esto, de cómo ha de ser ratificado por esta otra cámara, es una cantidad de flechas impresionante que van y que vienen. Y muchos expertos han señalado, claro, el problema es que muchas veces, pues, por ejemplo, el Senado puede detener algún aspecto del poder del presidente, o el Congreso puede detener algún aspecto del Senado, pero la Constitución no articula mecanismos para salir de una situación de bloqueo en la que ninguno de los dos quiera ceder de ninguna manera. La respuesta que hubieran dado los padres fundadores es, bueno,
que acaben poniéndose de acuerdo, ¿vale? Pero ¿y si no se ponen de acuerdo? Es una Constitución que tiene ese defecto, no articula alternativas a situaciones de bloqueo. Otro problema que observamos en muchísimas democracias, y esto va a ser un prólogo muy breve, porque es a lo que va a responder mi ensayo sobre una constitución ideal. Otro problema son las elecciones presidenciales. El pueblo elige a alguien para que gobierne. ¿Por qué no va a ser un dictador? Porque allí está el Congreso para frenar las pretensiones dictatoriales de un presidente. ¿Cuál es el problema que hemos visto en tantísimas generaciones de democracia? Pues el problema es que si el partido del presidente tiene una gran mayoría en el Congreso, no le va a controlar nada. El presidente es el gran líder del partido que en este momento controla el Congreso y la presidencia. Y además, he dicho partido, pero en realidad el poder es muy personalista. A veces una persona es la que domina totalmente un partido, como un dictador. Ese partido tiene una mayoría más que amplia en el Congreso y encima el jefe del partido es el presidente. No va a haber ningún control. Cuando una fuerza política domina estas estructuras, a todo va a decir que sí. Lo hemos visto infinidad de veces. Haga lo que haga. Por más imprudente que sea su gobierno, haga la locura que haga, no va a haber control. ¿Qué pasa cuando un partido totalmente opuesto al presidente domina el Congreso? Pues lo que va a pasar es que todo le va a parecer mal. Se va a dedicar a un obstruccionismo completo y razonable desde el primer día. Va a tratar de hacerle la vida imposible. De esto se quejan los presidentes, pero es verdad, es verdad. Si el mismo partido no domina la presidencia y el Congreso, van a hacer la vida imposible al país, deteniendo todas las medidas que se han de tomar. Lo mismo ocurre en aquellos países en que la división de poderes se basa en que hay una cámara que es el Congreso o Parlamento y otra cámara que es el Senado, que es la Cámara Legislativa. Teóricamente hay una separación de poderes porque el Congreso crea las proposiciones de ley y es el Senado el que las aprueba. Ambas cámaras escogidas por votación universal. De nuevo pasa lo mismo. Si un gran partido, con una gran mayoría, que esto sucede de vez en cuando, domina las dos cámaras, no va a haber ningún control. Lo que decida el partido, que es sinónimo de lo que decida el presidente, es lo que se va a aprobar. Nunca se van a hacer la guerra entre ellos mismos, nunca. Luego ya no hay ningún control, luego ya no hay ninguna separación de poderes. ¿Qué pasa cuando los votantes han votado una mayoría en el Congreso y otra distinta en el Senado? Primero, eso no suele pasar casi nunca. Si hay una gran mayoría, más del 50%, dominando el Congreso, es que hay una mayoría de votantes que van a votar lo mismo al Senado. O sea, la gente en todos los países, la historia nos da la razón, vota la misma mayoría en el Congreso que en el Senado. Cuando esto no sucede, porque ha sido en fechas distintas y cosas por el estilo, vuelve a suceder lo que antes he dicho, obstruccionismo puro y duro.
Tenemos a un Senado enfrentado con el Congreso y un Congreso enfrentado con el Senado, negándose a todo. Obstruccionismo, es lógico, los partidos son asociaciones que buscan su éxito, que buscan el poder, hay dinero en medio de todo este asunto, bastante dinero y poder. Entonces no van a regalar cosas a sus adversarios, porque después los otros no lo van a hacer tampoco. Incluso en esos países en que hay dos cámaras no existe una verdadera separación de poderes. Han buscado distintos medios para que pueda haber no una perfecta sintonía, pero lo que pasa entonces es justo lo contrario, que hay un obstruccionismo. Hay otro poder independiente, la judicatura. Claro, pero ya hemos dicho, no hay separación real de poderes entre Congreso y Senado. Luego, si alguien tiene una mayoría suficiente, amplia, en ambas cámaras, podrá cambiar las leyes. Al final podrá cambiar a los jueces. ¿Qué me importa tener una judicatura neutral, independiente, ajena a las cuestiones políticas, si yo puedo cambiar las leyes para escoger a los jueces? Es cierto que un análisis de las maquinarias constitucionales, Europa, Canadá, Australia, muestra que efectivamente la judicatura en las democracias que de verdad funcionan bien son independientes. Pero ante una mayoría muy grande en el Congreso, en el Parlamento, esa independencia sería erosionada poco a poco a través de leyes. Eso sin contar con que incluso con una judicatura independiente tú puedes aprobar leyes a las que se tienen que someter los jueces. El juez dirá, mire, me puede parecer muy injusta esta ley, pero estoy obligado a aplicar la ley. Sí que hay una judicatura independiente en las democracias buenas, que funcionan. Pero en una situación en que si llegara un partido muy hegemónico, el sistema no les va a proteger. Esto nos lleva a otra cuestión que algunos se plantean. ¿Existe realmente, hay una democracia real? Sí, la respuesta es sí. Hay democracia real. En muchos países realmente funciona muy bien. En otros países de un modo imperfecto, pero hay democracia. Después hay un cierto número de países, en África, y bueno, pues tenemos ahora la Nicaragua de Ortega, etcétera, en que puede haber una serie de rituales democráticos de echar la papeleta en una urna, una apariencia, pero no lo son. No hay realmente una democracia. Pero afortunadamente son infinidad los países en los que sí que hay una verdadera, auténtica democracia. Imperfecta, con mecanismos a veces que no son del todo perfectos. Y ahí es donde entra mi ensayo. ¿La democracia funciona? ¿Podríamos hacer que funcionara mejor? ¿Podríamos hacer que funcionara mejor? Ahí es donde entra mi ensayo. ¿Qué reglas del juego serían las ideales? Otro problema que quiero señalar, porque a eso intentó... Primero lo que me planteé fueron los problemas a la hora de ir gestando mi constitución. Y otro de los problemas es el bipartidismo. Todas las opciones que pueden tener todos los ciudadanos en una nación
Al final, en la mayoría se reducen a dos partidos predominantes. Unas veces gobierna uno, otras veces gobierna otro. Unas veces uno, otras. Hay más partidos, pero son irrelevantes. ¿Qué pasa cuando existe ese bipartidismo? Bueno, mientras algo me interesa a mí, yo lucho contra ti. Y siempre voy a luchar contra ti porque lo que me interesa es obtener votos, con lo cual siempre vas a ser malo. Yo no voy a decir que eres bueno ni que estás gobernando bien. Pero además, cuando algo nos afecte a los dos, debajo de la mesa, sin que nadie se entere, nos vamos a poner de acuerdo. Esa es una práctica común en todas partes y no quiero hacer esto es una conferencia, no una clase de universidad que tenga varias horas a la semana, durante meses. No voy a poner ejemplos, pero la cantidad de democracias en las que el bipartidismo se ha puesto de acuerdo cuando algo les afectaba a los dos, son muchas los ejemplos que se pueden poner, incluso en las mejores democracias. Incluso en las mejores democracias. El bipartidismo, reducir todas las opciones a solo dos posturas. Segundo, el que toda la gente, que de verdad va a constituir mayorías, estén en dos partidos enfrentados como un partido de fútbol, no es bueno. No es bueno. Tú eres malo, no. Lo eres tú, tú eres malo. Siempre estamos en esa dinámica. No hay un parlamento. Las intervenciones para la televisión son discursos ya hechos. Allí nadie va a dialogar. Hay otros países que por su sistema electoral sí que tienen más partidos. Y diremos, pues esta es la solución, que haya muchos partidos y ya está. Tampoco ha sido la solución. ¿Por qué? Porque en la práctica cada partido ha buscado su propio interés, sin importarle para nada si eso iba bien al bien común o no, era provechoso al bien común. Y además con otro pequeño detalle, cuando a veces en el bipartidismo un partido no llega a la mayoría suficiente para constituir un gobierno, se echa mano de un partido menor para lograr esa mayoría, lo que se llaman partidos bisagra. Diremos, pues muy bien, aquí está todo resuelto. Los partidos pequeños en algunos países, por su sistema electoral, sí que tienen su importancia. No, es un desastre igual de grande, porque ese partido bisagra va a decir, fantástico, esta es la mía, esta es la mía. Si tú quieres gobernar, puedo pedir lo que quiera, o me lo das o no gobiernas. Con lo cual te encuentras a una gran mayoría de votantes que han puesto su confianza en un partido, pero unas poquitas personas, del modo más egoísta posible, van a decir, te va a costar lograr el poder. Muchas veces son prebendas personales, otras pueden ser privilegios para una región, etc. No funciona bien tampoco el sistema cuando no se logra la mayoría por parte de ninguno de los dos grandes partidos. Este es el problema. Este es el problema. Y esto es lo que yo tenía que tratar de decir, ¿cómo poder solucionar los problemas de la democracia? En los últimos años, en varios países latinoamericanos, se ha planteado la cuestión de un presidente que ha dicho, me han votado, tengo un mandato del pueblo, luego yo no me someto a este bloqueo del Congreso. Si el presidente comete delitos, ¿cómo sacarlo del poder? Pues que lo decida el Congreso, dirán unos. Ya, el problema es que el presidente dirá, ya, yo tengo un
mandato del pueblo. Y el Congreso ahora mismo está contra mí. Son mis adversarios políticos. Ellos me querrían haber sacado desde el primer día. No me van a conceder ninguna tregua. Es verdad, esto plantea un problema. Y lo hemos visto en varios países. Que lo decidan los jueces, ya, pero ¿quién nombra a los jueces? Si es el presidente, mal. Si es el Congreso, y el Congreso siempre está dominado, o de vez en cuando está dominado, si está dominado por los adversarios, va a nombrar jueces contrarios al partido del presidente. Y si está dominado por el partido del presidente, no va a haber ningún problema. Con lo cual trasladamos el problema del Congreso a la judicatura. Por lo menos a la cúpula que ha de juzgar al presidente. La democracia funciona, pero es una maquinaria que tiene partes en que hay fricciones, partes en que hay choques, recalentamientos, desgastes. Tú pones esta maquinaria, deja pasar 30 años y hay partes que se han desgastado. Los partidos han buscado vueltas y revueltas para anular algo que les molestaba en la Constitución. Eso sin contar con que la moda en los últimos años ha sido que los presidentes quieran cambiar la Constitución. Digan, no puedo gobernar con esta Constitución. Bien, este es el problema. El problema mayor, esencial, que afecta a Europa, Australia, es que en la práctica funcionan bien. En la práctica son verdaderas democracias, Canadá, etc. Pero realmente en las reglas del juego no se articula una defensa perfecta de la división de poderes. Estamos en el año 2023. A día de hoy no hemos logrado en nuestras democracias unas reglas del juego que articulen una verdadera separación de poderes si hay una inmensa mayoría del pueblo que apoya a un partido. Mientras no exista esa mayoría inmensa, mientras no exista un presidente con claras pretensiones dictatoriales, el sistema va a funcionar bien. Pero el día en que eso no sea así, pues pasará como en Turquía Erdogan, o cualquier país puede generar un Putin, porque habrá usado las reglas del juego para la conquista perfecta del poder. Los sistemas parlamentarios funcionan, pero son mejorables. Eso sin contar, y es el último problema que voy a mencionar, con que hay una tendencia en todos los países a que la democracia se convierta en espectáculo. Todo se hace para las cámaras de televisión. No importa tanto si tomas las decisiones justas como la imagen. Por supuesto, ya en ningún parlamento se parlamenta. Uno va a soltar su discurso, le votarán los suyos, le abuchearán los otros. Después viene el turno de los otros y así legislatura tras legislatura. El Parlamento realmente daría lo mismo el que se votara a base de 5 compromisarios y se ahorran el llevar a 100 personas, 200, 300 personas al Parlamento y pagar esos sueldos. Van siempre a hacer lo que les digan sus jefes. El espectáculo. Bien. ¿Cómo reordenaría yo todo esto? Voy a explicar la esencia. En mi ensayo soy más detallista, casi 200 páginas, y además en los años siguientes
todavía escribí un segundo tomo en que reflexiono, profundizo sobre ese mecanismo, otras 150 páginas. Aquí es un resumen, me lo van a permitir que, por lo tanto, no argumente absolutamente cada cosa que afirme. Después de darle vueltas y más vueltas y más vueltas, se me ocurrió algo. Podemos crear un Congreso independiente y un Senado independiente, totalmente independientes, que no puedan influirse entre sí. No va a poder ser por votación popular, porque la mayoría de uno será la mayoría del otro, pero vamos a ver qué sistema buscamos para que sin votación popular se articule un grupo independiente. Claro, ¿cuál es el problema de crear un grupo de hombres neutrales, independientes, no políticos? Que si el grupo que has creado como una cápsula clausurada se corrompe, ¿qué sucederá? No habrá forma de reformarlo. Ese es el problema de crear una cámara estanca. Si se corrompe, ¿cómo lo reformas? Con razón o sin ella, esa cámara siempre va a estar atacada. No habrá mucha diferencia en que haya una verdadera razón. Todos los políticos, cuando no les den la razón, la van a atacar desde el principio. ¿Cómo crear algo independiente, pero que no sea una cámara estanca que si se corrompe no pueda reformar? Y se me ocurrió la siguiente solución. El Congreso. Bueno, antes digo, panorámicamente, va a haber en mi ensayo 5 poderes. Por eso lo llamo la pentacracia. 5 poderes, 5 instituciones son las que articulan todo. 3 ya la saben. Congreso o Parlamento, Senado, Poder Legislativo, Judicatura. 3 ya lo saben. Pero considero que debe haber otra más, el Poder Ejecutivo. Hasta ahora el Poder Ejecutivo o lo votan los votantes directamente o nace del Parlamento. No debe ser votado directamente el presidente por los votantes, no. ¿Por qué? Porque es mejor que sean los representantes del pueblo los que se sienten, deliberen quién va a ser el mejor presidente, el mejor gobernante y lo voten. Eso permite que siempre haya sintonía entre el Congreso y el presidente. Pero ahora viene aquí lo que cambia el Congreso en mi sistema, la pentacracia. En mi sistema ya deja de haber candidatos. Todo ciudadano puede ser votado. No hace falta que se presente a las elecciones. Hay un sistema, puede estar online, por el cual tú puedes imprimir una papeleta respecto a un ciudadano. ¿Va a haber partidos? Por supuesto que sí. Va a haber partidos. Partidos que se van a llevar, qué duda cabe, la mayor parte de los escaños del Congreso porque tienen maquinarias de propaganda, etc. Y eso no es malo. Es bueno que los ciudadanos se asocien, se agrupen para conseguir algo. Los partidos no son malos. El Congreso tendrá 100 asientos, 100 escaños. Para sentarte allí necesitas el 1% de los votos emitidos en unas elecciones. Si tú tienes un 1%, tienes un escaño de los votos emitidos. Si tú eres el presidente de un partido político y has obtenido el 20% de los votos, tienes un escaño y tienes 19 escaños que puedes concederlos a quien quieras. Absoluta libertad. Yo tengo esta parte del pastel de la representatividad del pueblo
y la concedo a quien quiera. En un principio había pensado la posibilidad de que no tuvieras que conceder 19 escaños, que tú mismo fueras al Congreso y tuvieras 20 votos. Pero me di cuenta de que entonces el Congreso iban a ser 20 o 30 personas. Es preferible que haya hombres que con voto siempre secreto, puedan decir esto me parece bien o me parece mal. Si tú haces que cualquier ciudadano pueda votar por cualquier ciudadano, lo que estás fomentando es que haya unos partidos que van a dominar desde una tercera parte a más de la mitad del Congreso, eso no hay ninguna duda, o 3/4 partes del Congreso. Va a haber un gran líder de cada partido que va a decir a quién le da el escaño. Segundo, como también puedes votar a gente dentro de esos partidos, sabes quién es quién dentro del partido, incluso aunque no logren el 1%. Sabes quién es quién. Aquí favoreces una visión más colegial de la política. Aquí favoreces que el ciudadano se sienta representado. Voté por este en concreto dentro de este partido. Solo se necesita el 1% para sentarse allí, con lo cual un partido importante tendrá un gran líder, pero tendrá después 4, 5, 6 representantes más allí sentados, importantes. Y el otro partido lo mismo. Pero también puedes votar a gente independiente. A quien quieras. Eso es la democracia. Eso es la democracia. Yo voto al que quiera. Pero has votado a un deportista, pero es el que he querido. Pero has votado a un escritor, pues es el que he querido. A un periodista, ya está, es el que he querido. ¿Qué pasa? Antes hemos dicho, ¿qué sucede si alguien recibe pues un 5% de votos? Pues tengo mi escaño y digo quiénes van a ser los otros congresistas. Durante 4 años, yo una vez que concedo el escaño a alguien no lo puedo quitar. Y el voto secreto, siempre. Pero, ¿qué pasa si alguien no logra el 1%? ¿Pasará? Eso va a suceder. Entonces, no hay ningún problema porque una vez que yo sé que tengo 50.000 votos, 100.000 votos, 30.000 votos, o me han escogido y yo no quiero ser congresista, yo puedo dar esos votos a quien quiera. Yo puedo dar esos votos a un partido, aunque tendré que dárselos a una persona en concreto, puedo dárselos a otro independiente. Yo voy a poder otorgar la parte de la que yo me he convertido en representante a quien quiera. Los votantes me han dado una confianza, me han dado una representatividad. Aunque sean 2.000 personas, yo la puedo entregar a quien quiera. 100 escaños, cada uno es el 1%. Los votos se irán agrupando. Que no se agrupan, no pasa nada, se pierden. Se pierden. Hay 100 escaños, pero si quedan 3, 4, 5 escaños vacíos, no pasa absolutamente nada. Soy consciente de que en las elecciones generales alguien votará a su esposa, alguien votará a su suegra, como broma. Un grupete de amigos se pondrán de acuerdo para votar a el que se va a jubilar y que les caía a todos muy bien. ¿Y cuál es la sorpresa en las elecciones? Que ha tenido 20 votos. Anda, 20 personas me han votado a mí. Pues puedo no hacer nada, en cuyo caso esos 20 votos
quedan totalmente inútiles, o puedo entregarlos a quien yo quiera. Digámoslo así, que hay una segunda votación. Y ese otro, a su vez, puede entregarlos a quien quiera. De manera que va a haber una agrupación de votos lenta, pero la va a haber. Si al final quedan unos cuantos escaños vacíos, no pasa nada. No tiene sentido esos congresos en los que hay centenares y centenares de congresistas. Para sentarse, hablar, dialogar, discutir qué es lo mejor para una nación, qué se puede hacer, quién es el más adecuado para gobernar. En realidad, lo ideal sería hacerlo entre 40 congresistas, ni siquiera 100, entre 40. Pero la idea de 100 escaños y cada uno representa el 1% me parece muy bella. Uno de los grandes problemas que tienen todas las democracias hoy día es que los ciudadanos no se sienten representados por sus políticos. Con este sistema se acabó el problema. Se acabó el problema. Nadie podrá decir eso. Además, logramos que haya mucha gente independiente. Con este sistema va a ser muy difícil que por lo menos una tercera parte de los escaños no sea gente completamente independiente. Escritores, deportistas, actores, periodistas que salen en la televisión. No serán los mejores, pero son los que ha querido la gente y son independientes. El voto es secreto. Siempre. Nunca hay votaciones a mano alzada. Tú puedes decir lo que quieras ante las cámaras de televisión, pero al final votas a quien quieres. Las sesiones pasan a ser a puerta cerrada, todas. Por supuesto que habrá gente que lo grabará y por supuesto que habrá gente que contará todo. Bien, allá ellos. Pero los representantes del pueblo se encierran para para dialogar. Son solo 100, en la práctica van a ser menos, en la práctica los importantes menos. No hay cámaras, no estás dando un discurso para que te escuchen tus votantes. Todas las deliberaciones son a puerta cerrada. Se les retiran los teléfonos móviles, se les retiran cualquier cosa que pueda grabar. Siempre habrá filtraciones, pero cuando estás hablando allí, estás hablando solo con tus compañeros, no a tus votantes. ¿Cuál es la gran labor del Congreso? La gran labor del Congreso es escoger al presidente del gobierno, que a su vez escogerá a los ministros, como sucede en todas las democracias. Va a haber una tercera parte de gente independiente. Eso facilita el que el Congreso diga, vamos a escoger a alguien técnico, a alguien muy capacitado, mejor si no es político. Mejor si no es político. No nos importa la imagen que tenga, lo importante es que gobierne bien. Y este hombre ha demostrado sus capacidades como presidente de una empresa, como profesor de universidad, como lo que sea. Porque tú das las razones y tienes que convencer a tus compañeros. Incluso dentro de tu mismo partido, si consideras que es mejor gobernante otro, nadie nunca se va a enterar de que tú has votado por el otro, no por el de tu partido. Pero además este sistema lo que facilita, promueve es no escojamos a políticos como gobernantes. Una cosa es la política, el Congreso, una cámara política, te pasas dando discursos todo el año, asistiendo a actos, lo que sea, y otra cosa es gobernar una nación.
Ahora mismo se ha identificado eso, pero en este sistema permites que eso no sea así. ¿A veces será así? Sí, a veces será así. Pero si cansas mucho a los congresistas, la siguiente vez pueden votar a alguien no político. Incluso los de tu mismo partido, porque digan, mira, quiero el bien de mi nación. El partido va a continuar, pero que sea un tecnócrata el que nos gobierne. En cuanto alguien tenga el apoyo de la mitad de la Cámara más un voto, en una votación, la mitad de los votos, no necesariamente todos los congresistas tienen que ir a cada sesión, la mitad de los votos emitidos más uno, ese hombre queda investido presidente. No hay votación para destituir al presidente, no. El Congreso puede amonestarle, puede advertirle, puede aconsejarle. Mira, somos los representantes del pueblo, te aconsejamos esto, no nos gusta esto que estás haciendo, lo que sea. Si sigues por este camino, no vamos a renovarte la confianza. O llamamientos incluso más dramáticos, como sigas por este camino, que sepas que ya estás advertido que vamos a votar para que no sigas. Pero realmente no existe una votación para quitar a un presidente. Uno es presidente mientras el Congreso no nombre otro presidente. Este es un cambio importante. No es que el presidente siga siendo presidente mientras tenga la confianza de la Cámara, no. Uno será presidente del gobierno y nombrará a los ministros hasta el día en que el Congreso se ponga de acuerdo en quién le va a sustituir. Imaginemos un Congreso divididísimo que no se pone de acuerdo de ninguna manera. No pasa nada, sigue habiendo un presidente. El poder nunca queda vacante, nunca. Para evitar conjuras, maquinaciones o incluso que lo maten, el presidente sí que tendrá una sucesión de línea presidencial. Él habrá designado quién le sustituirá en caso de muerte, en caso de que él no quiera seguir y dimita, porque le pueden hacer la vida imposible, decir yo no puedo continuar, pero sigue el siguiente en la línea presidencial. No necesariamente tiene que ser el vicepresidente, lo normal es que sea él, claro, pero no necesariamente. Esa línea presidencial además tendrá varios nombres, para que si casualmente también le pasa algo al segundo, por ejemplo que lo matan, sigue el tercero, y si no el cuarto, puede haber 10 nombres, o los que él quiera. Y esa lista queda en la Notaría Mayor del Reino, en el caso de España, o la Notaría Mayor de la República. De manera que el Congreso, le guste o no le guste, una vez que escoge un presidente, hasta que no se ponga de acuerdo en otro, va a seguir siendo presidente. Aunque se desanime y lo deje, aunque se muera en un accidente, lo que sea. ¿Que no os gusta el siguiente? Votad, poneos de acuerdo. ¿Quién os impide el poneros de acuerdo? Así, de esta manera, el poder nunca queda vacante. El poder en una nación está en el presidente. Y nunca debe haber un vacío de poder, nunca. ¿El Congreso tiene el poder? No. El Congreso tiene la representatividad del pueblo. El Congreso, su único poder es poder escoger al presidente, que es el que de verdad tiene el poder, que es el que de verdad es la cabeza de la nación. Por eso es tan importante que no sea un hombre partidista, un hombre que ha ganado su puesto solo a base de promesas, de discursos, de imagen. Que los representantes del pueblo se encierren y a puerta cerrada
con voto secreto, con probablemente una tercera parte de los escaños independientes, voten quién es el más adecuado. Fíjense que este sistema cambia radicalmente las cosas. A la hora de decidir quién nos va a gobernar, si tienes un 30% de independientes, ya tienes un 30% de los votos si les convences de un modo no partidista. O a lo mejor no convences a todos, pero tienes ya el 20%. No es poco, no es poco. Solo tienes que convencer a ese gran grupo de independientes, es lo que va a conseguir que los partidos tengan que olvidarse del partidismo, de mi propio bien a toda costa. Porque cuando el siguiente que suba al estrado digan, miren señores, yo les propongo a esta persona, y vean sus capacidades, sus virtudes, su sensatez, no va a poder luchar el otro contra un candidato mucho mejor. Eso sin contar con que, además del verdadero diálogo en el Congreso, va a ser verdadero diálogo a partir de ahora, también se pueden reunir entre sí los independientes, los partidos, con lo cual el acuerdo es muchísimo más fácil. Muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque esto ya no es como un partido de fútbol, a ver si le meto un gol. No. Es otra cosa, es otro tipo de democracia, cambiando solo unas poquitas normas. ¿Y qué pasa si no se ponen de acuerdo? No pasa nada, va a haber un presidente. Pero lo hace muy mal, pues poneos de acuerdo. Poneos de acuerdo vosotros, los representantes del pueblo. El Congreso pasa a ser solo la asamblea de los representantes del pueblo. Cada uno de ellos es un 1% de los votantes. Siguiente punto. ¿Y las leyes? ¿Cómo articulamos el Senado? El Senado va a ser el poder legislativo. ¿Y las leyes? Las leyes solo las aprueba el Senado. Todo el mundo puede presentar propuestas de ley. El Congreso, como Cámara, puede decir, el Congreso le pide al Senado que apruebe esta ley. O los partidos, cada partido puede decir, creemos que esta ley es buena, y presentarla. O el presidente del gobierno. El gobierno puede presentar proyectos de ley. Mire, nos vendría muy bien esta ley. Hemos dicho, el Congreso son 100, cada uno el 1% de la población. El Senado son 25. ¿Cómo escoger a un grupo de 50 personas? El Congreso son 100, el Senado son 25, el Tribunal Supremo son, me estoy equivocando, 100, 50, 25. 100 el Congreso, 50 senadores, 25 miembros del Tribunal Supremo. ¿Cómo escoger a estos 50 hombres neutrales cuya única labor es juzgar, ¿esta ley es buena? ¿Esta ley es buena para el país? ¿Esta ley realmente es un provecho? Pues el sistema es el siguiente. Si hay algo que ha funcionado bien en Estados Unidos, de eso no duda nadie, es el Tribunal Supremo. Ha sido una institución que ha logrado el respeto de la clase política de los ciudadanos porque ha funcionado muy bien. No son partidistas, son hombres muy dignos. ¿Y cómo se escogen? Por consenso. Los propone el presidente, pero tienen que estar de acuerdo las cámaras en que son adecuados para el cargo. Una vez que nombras a un juez del Tribunal Supremo, el cargo es vitalicio, con lo cual
se muere el presidente que te propuso, tú no le debes nada a nadie, lo importante es que hagas bien tu labor. Resultado, es una cámara independiente. Una vez que obtienes ese puesto, no te pueden sacar, no te pueden sacar. Con lo cual, haces bien tu trabajo y ya está. Me di cuenta de que era muy conveniente trasladar el éxito de este grupo a el Senado en mi Constitución. Los senadores son cargos vitalicios. Se busca a grandes juristas, sobre todo si son catedráticos de Derecho, hombres que toda la vida han estado inmersos en el mundo del derecho. Para el Senado lo mejor es que sean profesores muy prestigiosos, los mejores, hombres que se vea que son ecuánimes, que son justos. ¿Y cómo se los escoge? Cada vez que hay una vacante, el Parlamento tiene que ponerse de acuerdo. ¿Quién es el hombre adecuado para este puesto? Tiene que pensarlo bien, porque después ya no lo van a poder sacar. Tiene que ser un hombre de consenso, porque va a necesitar que le apoyen 2/3 partes del Congreso. Al principio había pensado que fuera el 70%. Alguien puede pensar que del 63 al 70% de votos del Congreso no hay tanta diferencia. Sí que la hay. Realmente conseguir el 70% es muy complicado, muy complicado. Ya lo es conseguir 2/3 partes, pero es más fácil. Claro, tienes que poner nombres sobre la mesa que conciten unidad, acuerdo, sobre todo grandes juristas, sobre todo catedráticos, de todas las ramas del derecho, constitucional, penal, etc. Porque allí la labor de esa Cámara, la senatorial, no es gobernar, no es hacer política, es recoger los proyectos de ley y juzgar si la aprobación es una mejora o no del sistema vigente, legal. Por supuesto, esta es una Cámara que siempre trabaja a puerta cerrada. Ellos reciben proyectos de ley de cualquiera. Cualquiera puede enviar proyectos de ley al Senado, cualquiera. El presidente, el Congreso, los partidos políticos, una asociación, los empresarios. En principio, claro, no va a llegar allí con el mismo peso un ciudadano normal y corriente que se le ha ocurrido algo, que los empresarios que le dicen, mire, esta ley, nuestra Asociación Nacional de Empresarios considera que sería muy provechosa para la industria, tal cual. Claro, no. Y por supuesto, mucho más si es el entero Congreso el que con una gran mayoría propone una ley. El Senado incluso puede hacer leyes por sí mismo, sin ninguna propuesta. Incluso los jueces pueden proponer leyes. Hemos visto que sería muy bueno cambiar este aspecto de la ley o cambiar enteramente esta ley. Y ellos, de un modo neutral, con todos los filtros que tendrá el Senado para cribar los proyectos insensatos de los sensatos, valorarán si es un provecho. Ya no importa si una ley la han apoyado más o menos. Realmente esta ley es una ventaja y ellos lo discutirán a puerta cerrada. Además, ellos pueden devolver una ley al Congreso diciendo, mire, nos parece una buena ley, pero les sugerimos que cambien este aspecto. Puede haber incluso un diálogo, de decir, vamos a reunirnos y vamos a discutir esta ley. Es verdad que el Senado tendrá un poder total legislativo, pero en la práctica
como hombres sensatos que llevan toda la vida en el estudio del derecho, lo lógico es que haya casos en que digan, aquí debe haber un diálogo, aquí conviene que haya un diálogo, y veamos si podemos llegar a un acuerdo entre el Congreso o con el Gobierno, porque la ley así no se puede aprobar, pero con ciertos cambios sí, vamos a hablarlo. Es decir, el Senado se va a dedicar solo a legislar, nada más que a legislar. 50 hombres dedicados a juzgar las propuestas de ley en bien de la nación. Si no convences a 50 hombres neutrales, esa ley no debía ser aprobada. Es que no me aprueban esta ley. ¿Cómo puedo gobernar sin esta ley? Si no has convencido a 50 hombres neutrales, olvídate, no es una buena ley. Y 50 hombres que saben mucho más que tú de derecho, que ya tienen una cierta edad, una experiencia, que son los mejores de la nación en su campo. El Senado, por supuesto, debe rehuir las cámaras, la propaganda. No es una cámara política. Una institución que funciona magníficamente bien en España, que existe desde la Edad Media en realidad, es el Consejo de Estado. El Consejo de Estado son unos hombres no partidistas, muy expertos en derecho, que se dedican a dar su dictamen acerca de si es conveniente o no las grandes leyes, las más importantes leyes. La Constitución determina que deben pasar antes por un dictamen del Consejo de Estado. Cualquier gobernante que vea una clara mayoría de los consejeros de este Consejo en contra, muy tonto será para seguir adelante, porque son hombres independientes. Funciona muy bien el Consejo de Estado y da, como dice su mismo nombre, consejos muy adecuados a los gobernantes. Muchas veces no es un sí o un no, es, mire, así no lo vemos, pero convendría cambiar esto, vemos estos problemas. Es decir, es trasladar esta mentalidad del Consejo de Estado al Senado. El Senado no está para hacer política, no tiene que salir en los medios de comunicación. El Senado, si tiene algo que comunicar a la sociedad, porque se ha creado una gran polémica por rechazar una ley, por ejemplo, o por aprobarla, puede hacer una declaración escrita. Nosotros, los senadores, como grupo, como unidad, queremos hacer unos comentarios a esta ley. Esto mantenido en el tiempo creará un gran prestigio, claro que sí. Creará un prestigio, porque ellos cuando digan no, si dices sí no va a haber problema, pero cuando digas no y lo argumentas, hemos dicho no, aunque tanta gente se ha puesto en contra en la población por estas razones, pues los más sensatos de una sociedad dirán, tienen razón. El prestigio del Senado es muy importante, esas 50 personas, porque serán la gran barrera frente a pretensiones del Poder Ejecutivo o del Congreso si está dominado por un partido. Aunque en este sistema que he dicho será algo muy difícil que eso ocurra. Los gobernantes, aunque siempre hablan de la separación de poderes, los gobernantes en nuestras democracias se han acostumbrado a gobernar legislando. Desde Montesquieu todos decíamos, hombre, es muy lógico que uno tenga el poder ejecutivo y otro tenga la capacidad legislativa. Pero no los mezcles. Si tienes todo el poder y tienes toda capacidad legislativa, como llegue una mala persona sin escrúpulos, la democracia va a estar en peligro, como así ha sucedido en tantas democracias que ahora son nominales.
Entonces, ya entonces, en el siglo XVIII, dijeron, mira, que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Pero eso no ocurre sobre el papel en nuestras democracias. Estamos en el siglo XXI y no lo hemos logrado. Los gobernantes se han acostumbrado a gobernar legislando. Quieren tener en una cesta las dos cosas. En este sistema de la pentacracia, el pueblo les dice, no, usted gobierne, pero gobierne con este sistema legal. Usted no puede cambiar las leyes. Si usted cree que una ley es muy conveniente, llévela al Senado. Allí la van a examinar. Usted llévela al Senado. Su ley, de un modo justo, va a ser examinada. Pero no quiere imponer usted a la sociedad su marco legislativo. Porque puede cambiar una ley o 500 leyes sin importancia o muy importantes. 100 congresistas o parlamentarios, 50 senadores. ¿Cómo se escogería al Tribunal Supremo, que en la pentacracia haría las veces de Tribunal Constitucional? Con el mismo sistema. Sería como el Tribunal Supremo. Sus puestos son vitalicios. Sus puestos son vitalicios. Cuando hay una vacante, el Senado, a puerta cerrada, con voto secreto, votará quién va a ocupar esa vacante. De nuevo tiene que ser un hombre de consenso, porque se necesitarán 2/3 de los votos para ocupar esa vacante. Si os fijáis, el sistema es Congreso, 2/3 escogen una vacante del Senado, 2/3 escogen una vacante del Tribunal Supremo. ¿Qué logramos con esto? Logramos una separación de poderes. Una Cámara no puede anular a la otra, pero no son cámaras estancas, no son cámaras que si se corrompen no puedas hacer nada, porque de hecho va a haber siempre votaciones para quién ocupa la vacante. Con lo cual, no existe aquí el peligro de decir, claro, si creas algo totalmente cerrado, una cápsula, después cómo reformas las cosas si hay corrupción por dinero, por intereses, etc. No hay ese problema. Por eso no ha pasado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Siempre hay, a través de los representantes del pueblo, el que se ocupen esas vacantes. Aquí lo mismo. Pero con esa mediación, Congreso votan las vacantes del Senado y el Senado vota las vacantes de la Judicatura. No puede ser que los partidos políticos directamente escojan a los jueces. Con esta mediación, todo parte de los representantes del pueblo, todo parte de allí. Pero ciertamente es un camino que impide la dictadura. Impide, porque para lograr, aunque tuvieras una mayoría del 70% de los escaños en el Congreso, ibas a necesitar decenios para lograr cambiar al final a todos los jueces, o a la mayoría de los jueces. La democracia es para la libertad. Y la libertad solo se consigue con separación de poderes. Me planteo una cuestión, bueno, ¿y si lo impensable sucede? ¿Y si una Cámara bloquea a la otra? Si una Cámara rotundamente se dedica a bloquear a la otra y no hay manera. Bueno, no es que esto realmente sea fácil que pase en este sistema, la verdad, pero vamos a dejar ya escrito en la Constitución que si fuera evidente esta situación, 2 cámaras
anulan a una. Llamo también Cámara al Tribunal Supremo por razones que ahora no voy aquí a explicar por no alargarme. En el fondo es un sistema tricameral, porque los jueces se dedican solo a juzgar, pero en la práctica son una Cámara Constitucional y más cosas. Entonces, dos cámaras anulan a la otra. Es decir, si el Senado se dedica a bloquear de un modo tan evidente, tan claro, tan indudable la vida constitucional, yo que sé, sacando unas leyes increíbles que no pueden aceptarse, etc. Si 2/3 partes del Congreso votan la anulación del Senado y 2/3 partes del Tribunal Supremo apoya eso, o al revés, parte del Tribunal Supremo y la apoya el Congreso, en ese momento todos los senadores, el Senado queda vacante y se procedería a votar por ese consenso, por esa mayoría, un nuevo Senado. Tendrían que ponerse de acuerdo porque van a necesitar 2/3 partes para cada uno de los puestos. Imaginemos que el problema está en el Tribunal Supremo. De pronto se vuelve loco y empieza a dar unas leyes unas sentencias inaceptables, bueno, pues en ese caso lo mismo. El Congreso, unido al Senado, podría dejar vacante al Tribunal Supremo. Pero esta es una cosa que realmente no pienso que vaya a suceder nunca en este sistema por su misma naturaleza. Pero bueno, hay que dejarlo todo hablado. Alguien me dirá, ¿y si el Senado y el Tribunal Supremo no se ponen de acuerdo, pueden dejar vacantes todos los escaños del Congreso? No. Uno es representante del pueblo y eso no se puede anular. Si el pueblo te ha votado, eso no es anulable. El Tribunal Supremo puede encausar a cualquier miembro del Congreso y del Senado. No necesitan suplicatorios. No necesitan ninguna autorización externa a la misma judicatura. El Tribunal Supremo puede encausar, meter en la cárcel, condenar a cualquier parlamentario o a cualquier senador. Pero el Congreso es el único poder que no puede disolverse. En este sistema nunca se disuelve el Congreso, nunca. Siempre hay unos representantes del pueblo, hasta el día anterior en que se constituya un nuevo Congreso por las elecciones. ¿Remover al presidente? Muy sencillo, solo necesitas una votación en el Congreso, nada más. Si el presidente quebranta la ley, la judicatura le puede meter en la cárcel. Si es una cuestión no penal, pero claramente está usando de un modo dictatorial, el Senado podría aprobar una ley especial, claro. 4 poderes: Congreso, Senado, Tribunal Supremo. Y Poder Ejecutivo. Ahora mismo el Poder Ejecutivo en la práctica es un apéndice del Congreso, del partido que en ese momento haya obtenido la mayoría. Con este sistema no. Con este sistema realmente el Poder Ejecutivo está fuera de la política y de hecho pueden escoger a alguien que no pertenezca a ningún partido político. Pero aunque escojan a alguien que pertenece a un partido político, una vez escogido es un poder independiente. Ya no tiene que estar preocupado por la imagen, la política, etcétera, si quiere. Pero he dicho pentacracia. 5 poderes. Y hasta ahora están estos 4. Los 3 habituales más el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el quinto? Vamos a ver, me di cuenta, dándole vueltas y más vueltas, que el Poder Ejecutivo tiene mucho poder.
con la policía, con los servicios de inteligencia y donde suele haber golpes de Estado con los militares. Pero en las democracias consolidadas, el que tú tengas a gente afín a ti dentro del sistema policial o dentro del servicio de inteligencia es mucho poder. También aquí podría poner ejemplos en nuestras democracias de cómo no es ninguna tontería este asunto. Claro, ¿a quién van a obedecer el ejército, la policía y los servicios de inteligencia? Lo llamo EPI, ejército, policía, servicios de inteligencia. ¿A quién van a obedecer los EPI o el EPI? Pues claro, es lógico que obedezcan al Poder Ejecutivo para que haya una unidad. No al Congreso, que es una cámara política dividida. No todos los congresistas va a ser razonable que tengan conocimiento de los secretos de Estado. Ni con mi sistema ni con el actual. Puede haber hay congresistas muy antisistema en el Parlamento español. Entonces se me ocurrió que los EPI deben obedecer al Poder Ejecutivo. Ahora bien, tienen que tener la capacidad de poder decir no. Que los EPI no deben politizarse. Que los EPI no deben estar infiltrados por los partidismos. ¿Cómo lograr esto? Porque en el fondo los EPI no solamente si están al servicio de un gobernante le pueden dar mucho poder, sino que además es que deben ser los guardianes de la democracia. Si un presidente, como ha pasado en los últimos 2 años, decide tomar al asalto la democracia, el ejército, la policía, los servicios de inteligencia tienen capacidad de decir, deben tener capacidad de decir no. No vamos a obedecerle. El problema es que en el sistema actual, como el presidente va haciendo los nombramientos, puede ir politizando esos cuerpos. Y cuando llegue otro, hará lo mismo. ¿Cómo evitar este problema? No tanto por los militares, no va a haber un golpe de Estado en Francia o en Alemania, pero los servicios de inteligencia es otra cosa. O miembros corruptos de la policía que no les importe estar al servicio de un partido, en la práctica. Esto ha pasado en muchos países. Entonces, ¿cómo evitarlo? Y se me ocurrió, los EPI, que incluye también los antidisturbios, todos los servicios de seguridad, es un poder de la democracia, son los guardianes. Sí, el Senado hace las leyes, los jueces juzgan, pero ellos van a hacer cumplir la ley a través de la policía. Entonces, ellos deben ser otro poder. ¿Cómo evitar que los cargos se den por razones políticas? Y esto además es reconocido en las democracias. Los cargos son meritocráticos, pero ya cuando llegas a la cúpula, te lo reconocen ellos mismos. A partir de cierto nivel ya los cargos son políticos. ¿Cómo evitar esto? Pues haciendo que el Estado Mayor, que pueden ser 6, 8 generales, que incluye la policía, los antidisturbios, los servicios de inteligencia, todo lo que sean servicios secretos, sean un poder los guardianes de la democracia y ellos meritocráticamente vayan haciendo los nombramientos hacia abajo. Lo mismo que en la judicatura. Tú escoges el Tribunal Supremo, pero después ya ellos hacen los reglamentos, las normas y los nombramientos hacia abajo. Lo mismo en estos cuerpos EPI. Van a obedecer al Poder Ejecutivo, van a obedecer al presidente del Gobierno, a su ministro del Interior o de Defensa,
Pero los nombramientos son meritocráticos, no va a haber una influencia de la política. Claro, ¿qué pasa si al crear una cámara estanca se corrompe y los nombramientos ya no son por mérito? Pues entonces lo que tienes que hacer es lo mismo de antes. 2 cámaras pueden quitar a un general o a todos. Digo generales, pero habrá un general de la policía y un general de los servicios de inteligencia. 2 cámaras pueden quitar a un general en concreto que vean que lo ha hecho mal o a todos. Bueno, habría muchas más cosas que explicar porque es apasionante hacer una constitución, las reglas del juego de la democracia. Apasionante, yo me lo he pasado muy bien. Ahora bien, esta es la esencia del sistema, es un resumen, 200 páginas en la decadencia de las columnas jónicas, el link de descarga lo tendrán en la descripción, y 150 más de distintas explicaciones del sistema. Pero la Constitución debe ser sencilla. Me ha costado mucho explicarlo, pero los artículos que configuran Congreso, Senado, Tribunal Supremo, Poder Ejecutivo, Estado Mayor, son muy simples. No hace falta hacer cientos de artículos. Es una maquinaria como la de un reloj. Cuanto más simple mejor, cuanto más clara mejor. No debe haber recovecos y entonces el Senado podrá tener que aprobar el nombramiento del jefe de Estado Mayor y entonces el presidente hará una propuesta para el Tribunal Supremo. Cuanto más complicado, más chanchullos. Cuanto más simple, mejor para todos. Bueno, pues esto es todo y ha sido una original conferencia, pero es que pienso que la libertad es un bien inmenso, inmenso. La democracia, qué palabra tan grande, la libertad. Esto es un hobby, una afición, la del derecho constitucional, pero me lo he pasado tan bien, 25 años dándole vueltas a este mecanismo. Nada más. Ojalá que las democracias que funcionan. Esa gente que dice, no, es una democracia real, está equivocada en la mayor parte de